Ok, estamos en este Maimar de Kishar Hapinja, cuando tu hijo te pregunte, Maimar de Pesach, que a pesar de que pasamos Pesach, pero no importa, vamos a continuar, en donde en el lugar en donde estamos en el Maimar, en el discurso, se está discutiendo qué virtud tiene un tipo de mitzvot por sobre otro tipo de mitzvot. Tenemos mishpatim, mitzvot racionales, tenemos eidois, mitzvot testimoniales, tenemos hukim, mitzvot irracionales. Lo último que vimos, que era el capítulo 5, que fue un capítulo complejo, un capítulo intelectualmente hablando bastante complejo, lo último que vimos es la virtud que tiene eidois por sobre hukim, en donde hukim, las mitzvot de hukim son la voluntad de Hashem. Todas las mitzvot son la voluntad de Hashem, ¿ok? Pero las mitzvot de hukim, al ser mitzvot irracionales, son la voluntad de Hashem como desciende a este mundo para negar la comprensión del ser humano. Para venir a decir, esto no lo vas a entender, esto es irracional. Claro, para silenciar la comprensión del ser humano, sí, y su racionalidad. En el ejemplo que había dado el Rebbe en la clase pasada, lo vimos esto ampliamente, de Hakika, de grabado, es aquello que es una negación de la piedra misma. Sí. Es una negación la de la hace piedra. Retroceder como piedra y... Correcto. Es una negación de la se piedra, come un no pedazo de piedra. Correcto. Si bien la letra y la piedra son una sola cosa, ok, pero acá hay no piedra. No piedra. Entonces hay no comprensión. La voluntad de Hashem descendiendo al mundo como no comprensión. Como no comprensión. Y el otro concepto en Hukim es que como es un concepto, son mitzvot, es la voluntad de Hashem descendiendo al mundo, ya es como un descenso en la piedra, como habíamos dado el ejemplo, que la piedra en el lugar donde fue grabada no brilla como antes. Uno es un problema en la piedra, no brilla la piedra como antes, y otro es un problema que no hay piedra ahí. Entonces, en Hukim encontramos estos dos conceptos. Por un lado, es la voluntad de Hashem como se expresa en el mundo. Al expresarse esa voluntad de Hashem, ya hay un descenso. Ya hay un descenso. Que es similar al descenso que hay, al descenso, digamos, que hay en la piedra, por no brillar de la misma manera que brillaba antes de ser grabada. Y esto tiene que ver con Hukim directamente, porque de vuelta, viene a negar, la Juca, viene a negar el intelecto. Entonces ya no brilla, por así decir, en la mente de la persona, porque algo que uno entiende, uno puede decir, wow, qué bonito que es, qué interesante que es, lo entiendo, lo puedo disfrutar. Pero si no lo entiendo, ¿qué voy a disfrutar? ¿Qué? Lo puedo aceptar, pero no lo puedo disfrutar en términos intelectuales. Entonces acá es como que la piedra ya no brilla tanto, ya descendió, es la voluntad de Hashem descendiendo para negar el intelecto. Y el otro concepto, que es no solamente que no brilla tanto la piedra como antes, sino que ahora falta en la piedra. Es esta idea que niega el intelecto, lo irracional. No solamente que ya no brilla como antes, sino que niega que lo puedas entender. Estos son Hukim. Pero Eidois, y esto fue lo último que el Rebbe mencionó en el 5º capítulo, en la clase pasada lo hablamos, Eidois tiene otra cuestión. Eidois no niega el intelecto. Es la voluntad de Hashem, porque todas las mitzvot son la voluntad de Hashem, pero no niega el intelecto. Es una sola cosa con Hashem, por así decirlo. Es la voluntad de las mitzvot, que Hashem tiene en las mitzvot, como es en la esencia misma de Hashem. El Rebbe va a profundizar en esto, pero esto fue lo último que vimos la clase pasada. Vov, והנה כה כמו שלמעלה חילוק שבין עדות לחוקים ומשפטים הוא וחוקים ומשפטים הם בעיר השייך לעולמות. Así como arriba, la diferencia que hay entre eidois y hukim y mishpatim, las mitzvot testimoniales irracionales o las mitzvot racionales, es que las mitzvot irracionales y las mitzvot racionales, como el Rebbe ya explicó 2 capítulos atrás, funcionan, por así decirlo, están vinculados a la luz, la energía de Hashem, como esa energía se relaciona con el mundo. El Hashem Mishpatim en Beira Mislavish Beoilamis, Memale, Behukim en Beoilamis, Lemale Mislavish Besoiv. Solo que Mishpatim es la energía de Hashem que se inviste en el interior de los mundos. La luz que llamamos Memale Kolame, como Dios llena los mundos. Y las mitzvot irracionales, Hukim, son la energía de Hashem que trasciende el ser investido en el mundo.
Y dijimos que las mitzvot en forma testimonial es la energía de Hashem, que no tiene absolutamente ninguna relación con los mundos. Esto ya lo dijimos varias veces a lo largo del Maimar, principalmente al final del capítulo 4. Dicho esto, lo mismo ocurre en el servicio del hombre a Hashem. Uno de los grandes asuntos de Hasides es la comprensión de cada halajá, de cada cuestión en el mundo, en su raíz, cómo es en la raíz. Y acá estamos viendo la raíz de Mishpatim, de las leyes racionales, es la energía de Hashem medida de acuerdo a la capacidad del mundo. La raíz de las mitzvot irracionales es la energía de Hashem, como trasciende la capacidad del mundo, pero al fin y al cabo trasciende al mundo. Y la energía, o sea, tiene una relación indirecta con el mundo. Y la energía que hay en las mitzvot de Eidois, testimoniales, es una energía que es la esencia misma de Hashem, que no tiene nada que ver con los mundos. Ni siquiera toma en cuenta los mundos, ni está por encima de los mundos ni nada. Lo mismo ocurre, en adición a eso, cómo bajamos esto al día a día. ¿Cómo utilizamos esto? La palabra de Hasid es Hashem, en el servicio a Dios. ¿Qué hago yo con esta información? Y el Rebbe explica así. Tanto las mitzvot irracionales como las mitzvot racionales tienen que ver con lo intelectual dentro del hombre, o por lo menos con un nivel en el alma que tiene que ver con lo intelectual, meditación. Pensá. El Rebbe va a explicar ahora, paciencia, por eso a propósito no digo nada. Tanto las mitzvot, o sea, acá ya no estamos hablando de la observancia concreta de la mitzvah. Digamos, pasamos de esa etapa y ahora estamos hablando cómo vivo en el día a día, más allá de si estoy observando una mitzvah en este momento o no, y si esa mitzvah es mishpati, meitzot, hukim, no importa. ¿Cómo vivo de acuerdo a la enseñanza, el concepto de esa mitzvah? Entonces el Rebbe dice, hukim, mishpatim, se viven isboinenus. Es la meditación. Corchetes. Cuando estamos hablando de una mitzvah racional, la meditación es el porqué de la mitzvah. ¿De qué se trata esa mitzvah? Esto incluye meditar en que incluso las mitzvot irracionales también tienen una razón. Tienen una razón. El Rebbe pone una nota, es una nota interesante, que hay dos asuntos aquí. Esta idea de que los hukim, las mitzvot irracionales, tienen una racionalidad. El Rebbe pone así en la nota. Tienen una razón en el intelecto divino. Ok, yo no lo entiendo, pero Dios sí. El Rebbe dice, mira, el Rambam acá y allá, la hukim en mitzvot shentaiman yadua. El Rambam dice, las mitzvot de tipo hukim irracionales tienen una razón que nosotros no entendemos. Ah, pero tienen una razón entonces. Esto indica, dentro de la nota, estoy leyendo la nota 43, las mitzvot irracionales también tienen una razón. Solo que no lo podemos entender, porque no se proyecta esa razón en el intelecto humano. Esto es por un lado. ¿Veis? Otro concepto en que las mitzvot de Hukim no son 100% irracionales, tienen una racionalidad. Hay asuntos en las mitzvot irracionales que nosotros efectivamente podemos entenderlos. Podemos entenderlos con nuestro intelecto. Y el Rebbe cita del Rambam también. El Rambam dice, al final de leyes de Tmura, es apropiado meditar en las mitzvot y todo aquello que vos podés encontrarle una razón de ser, pues darle la razón de ser. Puede ser que la mitzvah en su completitud, en su plenitud no la podemos entender, pero hay cosas que sí. Lo que podés enseñar, aprender esa mitzvah, pues lo podés entender de esa mitzvah. Entonces vemos que Hukim, a pesar de, en general, se refiere a mitzvot irracionales, pero en realidad tienen algo de tam, una razón. Entonces, en el caso de Mishpatim,
tenés que meditar en la razón de las mitzvot. Y esto incluye también las mitzvot irracionales que tienen un tam. O porque Hashem sabe el tam, o porque algo vas a poder extraer de ahí. El tam de mitzvot seilu bechokhmas isbarach ulonim shachosechel nibrai. Solo que, ahora dentro de vuelta de Maimar, el razonamiento de este tipo de mitzvot, hukim, irracionales, es un razonamiento de la sabiduría divina, que no se proyecta en el intelecto humano. No lo entendemos. Entonces, ¿cuál es la meditación que hay en las mitzvot de hukim, mitzvot irracionales? La meditación es que incluso todas las mitzvot, incluso las mitzvot racionales, son la voluntad de Hashem. Esto es lo que Dios quiere. Es una voluntad que trasciende la razón. Es una voluntad que trasciende incluso el porqué divino. Hay veces, entre paréntesis, esto no es parte del Maimar, pero para entender el línea en que está hablando el Rebbe, hay toda una discusión filosófica si Ratzon viene antes que Tam o después de Tam. Y el punto es, la voluntad viene antes que la razón o la razón viene antes que la voluntad. Y lo podés ver de las dos maneras. Como vos querés algo, justificás el por qué lo querés y lo explicás. O al revés, como vos entendés lo bueno de esto, entonces lo querés. Ok, yesh beyesh. Tenés un caso y el otro caso. De las dos maneras se puede ver esto. El punto que está diciendo el Rebbe acá es que Ratzon, la voluntad en realidad, en la práctica, si vamos a la profundidad de la cuestión, viene antes que la razón. Y a partir de que la persona quiere algo, y existe el concepto de Tam lo Ratzon, no podés preguntar por qué lo querés, porque lo quiero. Esto se trae cuando se habla de que Dios creó el mundo para tener una morada en este mundo. Dios tuvo la voluntad, las ganas de tener una morada en este mundo. Ay, ¿por qué tuvo ganas? Entonces la Rebbe dice, no podés preguntar por qué, porque tuvo ganas. El punto es, entonces, que la avodas Hashem, el servicio a Dios de las mitzvot en forma de mishpatim, en forma de hukim, es isboinenus, es meditación. O meditas en el porqué de la mitzvah, no matar. ¿Ok? Vamos a entender por qué, para tener una sociedad libre, una sociedad buena, etcétera, etcétera. O meditas en que todas las mitzvot son la voluntad de Hashem, eso es hukim. Pero al fin y al cabo es una meditación. Esto es mishpatim y hukim. Continúa en el Maimar, el concepto de mitzvot testimoniales es en el hombre propiamente dicho, yo, en cada uno de nosotros. Como está escrito, Atem Eider, dice Ishaya, ustedes, le dice Ishaya al pueblo judío, obviamente en nombre de Dios, ustedes son mis testigos, ustedes testifican mi existencia. Entre paréntesis, el pshat, el sentido bien simple de esta cuestión, es el pueblo judío mismo y la existencia del pueblo judío a pesar de todas las dificultades que pasamos, a pesar de todos los reinados que gobernaron sobre todo el mundo, que ya pasaron sobre nosotros también, y los egipcios, y los babilonios, y los persas, y los medios, y los griegos, y los romanos, y los cruzados, y los alemanes, y ahora también los lobos solitarios, ¿sí? Que van y Meshugene, 19 años, que va a entender un pibe que valió un rabino y una mujer mató a una mujer en Estados Unidos. Meshugene. Sobrevivimos a eso también. Y no solamente sobrevivimos, sino que con más fuerza, con más entusiasmo, con más ganas, con más vínculo a Torah Mitzvot. Esto testifica la eternidad del pueblo judío, esto demuestra la eternidad del pueblo judío, que está directamente relacionada a la eternidad de Hashem. Y esto lo que está diciendo Ishaya, Atem Eidai, ustedes son mis testigos, que de Pirush Atem o Atem Be'atzmechem, que el concepto de ustedes es ustedes mismos. Un Yehudí es un testimonio de la existencia de Hashem, es un testimonio de la eternidad del pueblo judío. Esto es un Yehudí. Aquí van Shekolechod Me Israel, Nishmatsu y Jelek el Kamim al Mamesh, el Rebbe lo pone en términos técnicos. Dado que cada Yehudí es una porción de Dios en lo alto, literalmente como dice en el Tanya, y la raíz de las almas,
es en la esencia misma de Hashem, que está muy por encima de la raíz espiritual de la Torah y las mitzvot. Hay todo un Tana de Belial, que ahora no me acuerdo el texto exacto, que discute qué vino antes del mundo, si la Torah o Israel. Y dice el Midrash, Tana de Belial, Israel calma la Torah. El pueblo judío fue pensado, Aluk Machshava fue pensado en el pensamiento divino incluso antes que la Torah. La prueba es muy simple. La Torah dice, Daber el Bnei Israel, sabes Bnei Israel, habla con el pueblo judío, manda al pueblo judío, sí, dice la Torah, habla con el pueblo judío. Claro. Entonces el pueblo judío ya estaba de antes. La prueba bien simple de la Torah misma. De la sintaxis de la Torah misma. ¿Sí? Quiere decir que la raíz espiritual de las almas del pueblo judío está por encima incluso que la raíz espiritual de la Torah misma y de las mitzvot mismas. Logen, por lo tanto, el hecho mismo de que existe el pueblo judío, esto testifica la esencia de Hashem. Eso es Eidus. El nombre de las mitzvot es testimoniales. Nosotros prestamos testimonio de que Hashem existe. El Hashakilu, solo que la revelación de la raíz del alma de cada uno de nosotros es a través del concepto testimonial de cada mitzvah. El Rebbe dijo antes claramente que todas las mitzvot se llaman Eidus. Todas las mitzvot, Yaakov Eidus de Yaakov, el Pasuk dice, Dios levantó un testimonio en Yaakov, que se refiere a las mitzvot. Todas las mitzvot son un testimonio de Hashem. Pero hay mitzvot que son específicamente, su asunto es ser testimonio de Hashem. Las mitzvot de Mishpatim también se llaman Eidus. Y el Rebbe dijo que cada mitzvah tiene un componente de otras mitzvot, es verdad. Pero hay mitzvot cuyo asunto central es ser un testimonio de Hashem. Son las mitzvot de tipo Eidus. Testimoniales. Pesach, Tfilin, Sukkot, todos los Yamim Tovim. Mitzvot testimoniales. Entonces, el Rebbe está explicando que la virtud que tienen los Eidus por sobre los otros tipos de mitzvot en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, es no meditar en la presencia de Dios en el mundo, no meditar en la trascendencia de Dios por sobre el mundo, meditar en la esencia misma de Dios. Esto es en Avodas Hashem, en el servicio a Dios, cómo se siente, cómo se vive esta mitzvah, cada mitzvah. Yehudí puede meditar en cómo Hashem se relaciona con el mundo, cómo Hashem se relaciona en forma indirecta con el mundo, y como Hashem es una esencia que trasciende totalmente cualquier barrera. Esto es el concepto de Avodas Hashem. Zain, 7. Y podríamos decir, si a pesar de que todas las mitzvot, como ya acabo de decir, se llaman testimoniales, sin embargo, el concepto central de las mitzvot es que son testimonios de Hashem. No tanto lo racional o lo irracional de Mishpatim y Hukim, sino ellos precisamente hablando. Es decir, la proyección de la esencia misma de Hashem. Si el concepto, el componente, por así decir, de Hukim, de irracionalidad, o de Mishpatim, de racionalidad, de cada mitzvah, que significa, entre paréntesis pone el Rebbe, que es la proyección de la luz de Hashem que trasciende el mundo, o la proyección de la luz de Hashem que llena el mundo. Esos otros dos componentes es que esto es algo recurrente en muchísimos Maimorim del Rebbe. Ahora lo explico. Primero lo vamos a leer y después lo explico. Que la intención en la proyección, la intención divina, en la proyección de la esencia de Hashem a través de las mitzvahs, porque de vuelta, el concepto central que está explicando el Rebbe en este Maimon, las mitzvot que son eidos, y eidos son testimonios es sobre algo que está oculto, que el Rebbe ya lo dijo esto, y aquello que está oculto es la esencia misma de Hashem, que ni siquiera se puede llegar racionalmente hablando a esto. A lo racional, a que Hashem llena el mundo, se puede llegar en forma racional, así como el alma está vivo, así como el alma llena el cuerpo, Hashem llena el mundo. A lo irracional se puede llegar también, la raíz de lo racional es lo irracional, de algún lugar surge, etc. Esto soy escolar, como Hashem trasciende, como Hashem, estoy apurándome, como Hashem trasciende el mundo, pero la esencia de Hashem es algo que trasciende totalmente lo trascendental incluso. Claro. Y esto es Eides, esto es el testimonio de aquello que está oculto, la esencia de Hashem, etc. Esto el Rebbe ya lo explicó.
Lo dijimos claramente en otras clases anteriores, de este Maimon, de este discurso. Ahora acá el Rebbe está explicando que el punto central de cada mitzvah, de todas las mitzvahs, es su componente eidos, su componente testimonial. ¿Por qué? Porque el componente racional, o aún el componente irracional, la intención divina en esa proyección de la esencia de Hashem a través del componente eidos es que esa proyección tiene gilui, esté revelada. Si yo te doy $1.000.000 espirituales, me vas a decir muchas gracias, pero no llego a fin de mes. Son muy lindos el $1.000.000 espirituales, pero en la práctica no compran fideos en la mesa. Entonces la proyección de la esencia de Hashem a través de las mitzvot eidos o del componente testimonial de cada mitzvah, muy lindo, pero quiero verlo, quiero que esté revelado. Y por cuanto la esencia de Hashem trasciende todo tipo de revelación, porque una revelación es una limitación, como el caso del maestro y el alumno. Cuando el maestro le revela al alumno un concepto, lo tiene que revelar en los términos del alumno, porque si no, no se llama revelación. Se llama un montón de pavadas que dijo el maestro y no se entiende nada. Una clase inútil. Y un maestro inútil. Entonces, Gilui es muy bueno, revelación es muy bueno, pero está directamente aparejado, digamos, directamente vinculado a limitación. Hay un clip, hay un recipiente que recibe esa revelación o esa proyección, y en la práctica concretamente es revelación y no es ocultamiento. Una clase que no se entiende es un ocultamiento, no una revelación. Entonces, Atzmus, la esencia de Hashem, es algo tan pero tan sobrecogedor, tan pero tan imposible de hablar del tema, que no está revelado. Por definición no es algo revelado. Por definición esencial no es visible. No es visible. Si no sería fenoménico. Correcto. Logen, acá viene el Kuntz, la vuelta de la cosa. Logen agilu y damsha, la vuelta de rosca. Logen agilu y damsha, hasa atzmus eido isual yidei oira sebe meramale, hukum mishpatim giluim. Es por eso que la revelación de la proyección de la esencia de Hashem, que es el concepto componente eidos, testimonial de cada mitzvah, es a través de la energía que trasciende el mundo y la energía que llena el mundo, que es el concepto de Hukim y Mishpatim, Giluim, revelaciones. En otras palabras, hoy la presencia de Hashem está oculta. La realidad, mirás a tu alrededor y no ves a Hashem, ves el mundo. Podés meditar y podés pensar y vas a llegar a la conclusión racional de que hay un Hashem. Hay un Dios, hay un arquitecto en el mundo. Hay un arquitecto en el mundo. Tirá todos los componentes de un teléfono celular al aire y no va a caer armado, no va a caer funcionando. Hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay un pensamiento, hay un procedimiento, etc. En el mundo también es así. Hay una jojo en el mundo. Esto es Seichel, esto es intelecto. Mero intelecto puro, seco, frío. Hashem está. Podés pensar un paso más todavía y entender la trascendencia de Hashem, que no está limitado al mundo, que el mundo es solamente como una letra que Hashem crea con su palabra, y así como una letra frente a la capacidad de habla de una persona es ínfima, y frente a la capacidad intelectual de la persona es ínfima, porque sabes una letra, sos un burro igual, no sabes nada, una letra sabes nada más. Hashem creó el universo entero con una sola letra, hoy ve, es ínfimo, el mundo entero frente a Hashem, insignificante. Esto es como Hashem trasciende el mundo. ¿Estamos hasta acá? Y esto es Giluim. Al fin y al cabo es algo comprensible el hecho de que Hashem trasciende el mundo. Si es una letra al fin y al cabo frente a todo el mundo. Porque Hashem Sur Oilamim formó los mundos con la Yud y la Hei, con la Yud del mundo por venir, con la Hei este mundo, y eso es todo lo que es el mundo, una Hei, una letra Hei. Si a mí no me cuesta nada decir Hei, hoy ve, Hashem obvio que no le cuesta nada. Bien, es Gornish, es nada frente a Hashem. Todo esto es Giluim. Ahora, Moshiach, hasta acá yo hablé de lo que uno podría acceder hoy, incluso si con los ojos de carne y hueso no vemos. Ok, al respecto de Mashiach está escrito por un holpasa de Aftab, Kipi Hashem Diber, toda la carne va a haber, carne, incluso la carne física va a haber, que Hashem habló y creó el mundo, etc. Pero buenísimo, hoy no lo vemos.
Podemos llegar a esto con los ojos del intelecto, pero no con los ojos de carne y hueso. ¿Cuál es el Pshat en Moshiach? ¿Qué es Moshiach? Que vamos a ver Atzmus, la esencia de Hashem. Pero acá hay una especie de paradoja, en donde lo que vos ves está limitada a tu capacidad de visión. Y Atzmus, la esencia de Hashem, dijimos que no está limitada. Eso es Moshiach. Esa es la paradoja de Moshiach, y esto es lo que está diciendo el Rebbe acá. La revelación de la esencia. La revelación de la esencia, de forma tal que se pueda captar y ver esa esencia. Sí. Que esté Begilo y aquello revelado. Aquello que esencialmente, se me quedan cortas las palabras, pero claro, la consistencia entre revelación y esencialidad. Claro, aquello que esencialmente, por definición, es oculto, se va a revelar. La esencia misma de Hashem se va a revelar. Y esto es el componente eidois de cada mitzvah. El componente testimonial de cada mitzvah. Por eso todas las mitzvot se llaman eidois. Vayokom, eidois, veyakom. Dios levantó testimonios mitzvot en Yaakov, en el pueblo judío. Pero el componente eidois de la revelación de la esencia de Hashem. Entonces, ¿por qué hay mitzvot de Hukim y Mishpatim? Claro, tienen que estar. Porque toda la idea es que esté revelada la esencia de Hashem, no que esté oculta. Entonces necesitamos los componentes Hukim y Mishpatim también. Ahora el Rebbe contesta una de las preguntas que hizo al comienzo del Maimar. Por eso el chico, el sabio, cuando pregunta a la mesa de Pesach, pregunta en este orden: primero testimoniales, mitzvot testimoniales, después mitzvot Hukim irracionales y después mitzvot racionales de Betchil. El primer paso es el concepto de testimonial, la proyección de la esencia de Hashem. Y después, para que esa proyección que esencialmente está oculta se revele, después se revela a través de la luz que trasciende al mundo, la energía de Hashem que trasciende al mundo, que se proyecta a través del concepto irracional en cada mitzvah, y después para que esa revelación esté en lo más interior de cada Yehudi y en el mundo entero. Es a través de la revelación de la luz que llena los mundos, que se proyecta a través del concepto Mishpatim en cada mitzvah. Entonces, al fin y al cabo, no terminamos, pero al fin y al cabo, uno podría en cada mitzvah encontrar cada uno de estos tres componentes. Obviamente requiere tiempo, requiere trabajo, sí, requiere análisis, etc. De acuerdo a esto, entonces ya respondimos el orden. Eidus, Hukim, Mishpatim, quedó clarísimo. Atzmus, la esencia de Hashem, la luz de Hashem que trasciende los mundos, soy Bel Kolanmer, y la luz de Hashem que llena los mundos, Memale Kolanmer. Perfecto. De acuerdo a esto, podemos decir desde Shemashma Betchilas Amayma Shales Ben Chacham, Wa Eidus Hukim Mishpatim Gomer Idiki, Vandish Kolamitzis en Sibu Hashem, Lama Enechla Kazet Hukim Mishpatim Galanzit Gimel. De acuerdo a esto que viene ahora es más complicado. De acuerdo a esto, podemos decir. Esto es un hidush del Rebbe, una novedad del Rebbe. Al comienzo del discurso del Rebbe anterior, suena que la pregunta del hijo sabio, que es la que estamos analizando, es, 2 puntos, ¿qué son Eidus Hukum Mishpatim? Esto es lo que dice, ¿por qué son 3 tipos de mitzvot? ¿Cuál es la pregunta? Suena en el discurso del Rebbe, que la pregunta es, dado que las mitzvot son tzivuim, son mandatos divinos. Al fin y al cabo la mitzvah es andar y hacer esto. Dios dijo hacer esto. ¿Por qué están divididas en 3 partes? Suena del discurso del Rebbe anterior que esa es la pregunta, ese es el contenido de la pregunta. Y el Rebbe anterior, y lo habíamos traído en este Maimar, preguntaba ¿qué clase de jajam es ese? ¿Por qué la Torah le llama un bel jajam, un sabio? ¿No sabe esto? Cualquiera sabe esto. Hay diferentes tipos de mitzvahs. Entonces, suena de vuelta que la pregunta al comienzo del discurso era esta: ¿por qué las mitzvot, siendo todas mitzvot, mandatos divinos, por qué están divididas en 3 tipos? Y ahora el Rebbe explica, continuamos el próximo paso, Gamlea Biur. Esta pregunta se sostiene, esta explicación de la pregunta se sostiene incluso de acuerdo a la segunda explicación que aparece en el discurso del Rebbe anterior, en la continuación del discurso,
¿Cuál es la pregunta desde una perspectiva un poco más profunda que el rey anterior explica en su discurso? ¿Cómo se proyecta la revelación de la presencia de Dios a través de una mitzvah después de la entrega de la Torá? Cuyo asunto central es la acción. Entonces acá tenemos, de vuelta, en el análisis que el Rebbe está haciendo del discurso del Rebbe anterior, hay como si fuesen dos explicaciones de la pregunta del sabio. Explicación número uno: ¿por qué están divididas entre las mitzvot si al final son todo lo mismo? Esto es una parte, digamos, una forma de entender la pregunta. La explicación número dos, volviendo casi al comienzo del Maimar, el hijo, el Jajam, dice al fin y al cabo, que Dios les mandó a ustedes. Y suena como que se está quedando afuera. Claro, como dijo Ben Rasha, como dice el hijo malvado, más es lahem. ¿Qué es esto? ¿Qué es este trabajo para ustedes? Lahem, él se quedó afuera. Suena que está diciendo lo mismo. Y explicó el Rebbe anterior en su discurso, basado en otros discursos anteriores de los Rebbeim de Chabad, que él dijo, el sabio dice Eshem a ustedes, porque él quiere plantear una diferencia fundamental entre las mitzvot de los patriarcas antes de la entrega de la Torá y las mitzvot nuestras de hoy en día después de la entrega de la Torá. Y ustedes, digamos, viven después de la entrega de la Torá. Las mitzvot de los patriarcas de Kitsu, las mitzvot de los patriarcas, no, lo principal no era la acción física, sino lo principal era el resultado espiritual. Y las mitzvot después de la entrega de la Torá, y esta es la carne del Maimar, este es realmente el contenido conceptual fundamental del Maimar, las mitzvot después de la entrega de la Torá, lo principal es la acción. La ética de nuestros padres, lo principal es la acción. Entonces acá, volviendo a este párrafo, que es un párrafo difícil, hay dos explicaciones de la pregunta del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. O sea, la pregunta del Ben Jajam, del hijo sabio, que explicó el Rebbe anterior. ¿Por qué las mitzvot están divididas en tres, si al fin y al cabo son todo lo mismo, mandatos divinos? ¿Qué sentido tiene testimoniales, irracionales o racionales? Y la segunda explicación es, ¿por qué hoy hay que actuar? ¿Cómo es que se proyecta? Vos te pusiste tefilin, una cajita negra, y ahora de repente proyectaste la presencia de Dios. Tómatela, no es así. ¿Qué tiene que ver la acción con lo espiritual? Y hecho en Tillim, ¿por qué dicen las naciones? ¿Dónde está el Dios de ustedes? El Pshat, en el Tillim, en ese salmo, no es que el pueblo judío sufre y entonces se ríen las otras naciones. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Es algo muchísimo más filosófico. Las naciones se quejan. ¿Por qué con una acción me decís que proyectás a Dios? Y esto es algo actual y concreto. No quiero entrar en detalles para no ofender a nadie, pero el punto es que hay muchísimas naciones y religiones, etcétera, que dicen: Dios está en el corazón, fe. Con fe en Dios haces todo, o con fe en Dios, que yo que sé qué cosas, tonterías. Fe, no es necesario que hagas nada. Viene el pueblo judío y dice: no, de ninguna manera, acción. Obvio que la fe tiene que estar ahí, obvio que el entusiasmo, ya lo hablamos 1000 veces, es mejor la acción, como dice el Zohar, mitzvah b'le kavana ki guf b'le neshama. Una mitzvah sin intención, sin meditación, etc., es como un cuerpo sin un alma. Es verdad esto, pero al fin y al cabo, lo principal es la acción. Y de esto se quejan las naciones. ¿Dónde está el Dios de ustedes en que te pusiste tefilin? En que comiste matzá la noche de Pesach. ¿En qué parte de la ejecución de la misma reside Hashem? Claro, en ninguna parte. Hashem es algo espiritual. Por lo tanto, la forma de lidiar y de conectarse con él tiene que ser espiritual, no material y concreta. ¿Qué tzitzis ni tzitzis colgando en la ropa? Flecos tontos, pareces un tonto caminando con eso. No, ahí está Dios. Dios está en lo espiritual. Dios está en la meditación. Dios está en la fe. Bien, el judaísmo dice: de ninguna manera. Aparte de todo eso, tiene que haber una acción. Y es lo principal en sí. Y esto es lo que está tocando acá el Rebbe. Por eso, la pregunta del hijo sabio es: Eshem, ¿por qué después de la entrega de la Torá lo principal es la acción?
¿En qué se basa esto? Ahora el Rebbe va a explicar el vínculo que hay entre estas dos explicaciones, que ya lo dije como 3 veces ahora, de la pregunta del Ben Jajam. Y la explicación es así. El hecho de que a través de la acción de una mitzvah se proyecta a Dios, esto no es algo maravilloso. Porque las mitzvot, al fin y al cabo, son la voluntad de Dios. Esta parece una explicación muy simple, pero es extremadamente profunda. ¿Qué es lo que quiere Dios? En la Toira dice, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues Dios quiere que comas matzah la noche de Pesach. Dice, a la noche comas matzah. La noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan, come matzah. Es un paso, está escrito. Nadie te lo puede negar. Nadie lo puede explicar de una forma diferente. Anda a comer matzah. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan, me siento y como matzah, o me paro, no viene al caso, como matzah, Dios está ahí. Estoy proyectando a Dios. Eso no es un pele, no es una maravilla. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual yo estoy comiendo matzah ese día es porque Dios dijo que haga esto. Entonces, claramente, sin entrar en demasiadas explicaciones místicas, no es necesario. Dios está ahí. Porque lo estoy haciendo porque Dios dice. Y es la única razón por la cual lo estoy haciendo. Esto es lo que está diciendo el Rebbe acá. Esto es lo que reside Hashem en el cumplimiento de la misma que mandó Hashem. Claro, es lo que Él te dice que hagas. Exacto. Esto como cualquier persona, sin entrar en historias personales, pero como cualquier persona que su padre le dijo, yo quiero que hagas tal cosa, y la persona va y lo hace, concretamente está invocando a su padre en el momento en que lo hace. Sí. Así de simple. Entonces, entre comillas, se proyectó Dios. No entremos en el detalle si Atzmus, Soiver, Memale, a mí qué me importa, Kabbalah dejá para otro que sepa más. No importa qué en la práctica es lo que se está proyectando. Según el tipo de mitzvah se proyecta tal energía divina. Muy lindo, muy lindo. En la práctica, sencillo. Porque yo hice esto, Dios está acá. La existencia de la acción ejecutada indica al mandante, que indica al mandante, entonces el mandante está acá. Dios se proyecta en esta actividad. Después, ¿qué proyección? Bueno, otro día lo discutimos. Pero Dios se proyecta acá, claramente. Entonces eso no es un pele, dice el Rebbe, no es una maravilla. Obvio que Dios está ahí. ¿Sino para qué lo haces? ¿Qué acción loca se te ocurrió hacer ponerte cajas negras de cuero en el brazo y en la cabeza? ¿Para qué? Bueno, porque Dios está ahí. Esto es lo que Él mandó. Dios está ahí. La pregunta del sabio es: esto que a través de la acción de una mitzvah se revela Dios. Esto no lo entiendo. Esto es lo que pregunta el sabio. Gilui. ¿Qué revelación? ¿Dónde lo ves? A ver, ahora lo ves a Dios, porque te pusiste tefilín. Dios nos manda a estudiar Toira. Vas a hablar Bam de Toira, vas a hablar estudio de Toira. A ver, ahora lo ves a Dios, estamos estudiando Toira acá. ¿Lo ves? No. Esto es lo que pregunta el Jajam. ¿Qué es esto del Gilu y Elokus? De la revelación de Dios por una acción. La acción está bien. Dios mandó y yo lo hago. No dudo de lo que está escrito en la Toira. Pero que se revela Dios. No entiendo, dice el Jajam. El concepto de una revelación divina tiene que ver, aparentemente, con un trabajo, una actividad espiritual. Sentirlo en el corazón, entender con el intelecto. Es algo espiritual. Ahí puede decirte Begilui. ¿Te sentiste? Sí, lo sentí. Ok, es algo espiritual, no es algo material. Entonces, aparentemente, esto es lo que, digamos, el Rebbe se mete en la cabeza de Ben Jajam. El hijo sabio entiende que algo espiritual se siente en forma espiritual. Una revelación divina es algo espiritual, se siente en forma espiritual, no con algo
concreto, que Dios está en la acción, está bien, lo entiendo, pero no está revelado. Por eso el hijo pregunta, ¿qué es esta cuestión de Eides Hukim Mishpatim? Separa en tres componentes y no pregunta, ¿qué son las mitzvahs en general? Porque el concepto de que a través de una mitzvah se proyecta Dios, es por el común denominador de todas las mitzvot por igual, que son el mandato y la voluntad de Dios. Eso están todas las mitzvot. Eso lo compro, dice el Ben-Haim. Eso está bien, lo acepto. De vuelta, voluntad, acción, yo actué, listo. Estoy invocando la voluntad divina y Dios está acá. Eso está bien. Pero, por otro lado, el hecho de que las mitzvot están separadas y divididas en diferentes componentes o diferentes tipos, mejor dicho, Eidus Hukim Mishpatim, mitzvot testimoniales irracionales o racionales, esto sí tiene que ver específicamente con el tipo de revelación de esa proyección divina. Entre corchetes, que ya lo estudiamos, en las mitzvot testimoniales la proyección está oculta, y en las mitzvot irracionales la proyección está en forma revelada, pero en forma trascendental. Soy del Colán, que está haciendo los mundos. Y la revelación en las mitzvot racionales es una revelación en el interior, uno lo entiende, lo maneja. Entonces, por eso el hijo pregunta específicamente estos tres tipos. Y no dice las mitzvot. No, ¿qué mitzvot? La acción yo la entiendo, y eso es mitzvot. El tipo de proyección y revelación divina a través de esta mitzvot. Y la pregunta del hijo sabio, que son los mitzvot testimoniales y mitzvot irracionales y mitzvot racionales que Dios, nuestro Señor, mandó a ustedes, es, ¿cuál es la pregunta? Las mitzvot que Dios, nuestro Señor, mandó a ustedes, o sea, después de la entrega de la Torah, que en la práctica lo más importante es la acción. Pregunta el hijo Jajam. Su asunto es la proyección de la presencia de Hashem, ¿ok? Eso es una mitzvah, la proyección de Hashem. Proyección, perfecto. Si es así, si con cada acción posterior a la entrega de la Torah hay la proyección divina, ¿por qué están divididas en tres tipos? Que esta división, esta separación no es sobre la proyección de la presencia de Hashem, sino la revelación de la presencia de Hashem. Voy a explicar ahora para que se entienda mejor, pero con esto terminamos el capítulo. En la clase que viene terminamos todo el Maimon. Vamos a ver si llegamos, pero el punto es así. La explicación es así. El Rebbe combinó dos explicaciones de la pregunta del Ben-Haim. Por un lado, el Ben-Haim preguntó ¿por qué las mitzvot están separadas en tres? Mitzvah es una mitzvah. Una mitzvah es una mitzvah. ¿Qué tanto lío? Mitzvah, mandato divino. ¿Por qué hay tres tipos? La misma pregunta, el Rebbe anterior la explica diciendo, bueno, pero el hijo dice esgen, a ustedes. Los Rebbeim anteriores explican que eso se refiere a la división entre antes de la entrega de la Torah y después de la entrega de la Torah. Entonces el Rebbe combinó estas dos cosas y lo armó en una sola pregunta. Y BM la pregunta es la siguiente. Antes de la entrega de la Torah, esto es lo que estaría preguntando el hijo Jajam, el hijo sabio en la mesa del país. Antes de la entrega de la Torah, lo principal era lo espiritual. Gilu y Elokus, la revelación divina. Perfecto. Después de la entrega de la Torah, ahora yo pongo un paréntesis, esta es la palabra esgen, a ustedes, que él dice. Después de la entrega de la Torah, lo principal es la acción. Ok. ¿Qué es lo que genera la acción? La acción genera que Dios está con vos. Porque es una acción que la única razón por la cual la haces es porque Dios la mandó.
Entonces comprendo, dice el hijo, que Dios está con vos en esa acción. Está bien. Pero entonces, si lo principal es la acción, en cuyo caso lo principal es que Dios esté con vos, ¿qué tiene que ver el Gilui? ¿Por qué hay una revelación diferente en cada tipo de mitzvah? ¿Por qué hay 3 tipos de revelaciones diferentes? Si lo principal no es la revelación, eso era antes de la entrega de la Torá. Entonces, si antes de la entrega de la Torá vos me querés decir que hay diferentes tipos de mitzvahs, compro, acepto, porque de acuerdo a la revelación en el interior tuyo, una cosa espiritual, diferentes tipos de mitzvot. Pero después de la entrega de la Torá, que lo principal no es la revelación, sino que lo principal es la acción, en cuyo caso lo único que importa es que estás con Dios, porque hiciste lo que Dios quiere. ¿Qué me importa el Gilui? ¿Por qué están divididas en forma de revelaciones diferentes las mitzvot? Esto es lo que le está preguntando. Y entonces acá el Rebbe, esto es un hidush del Rebbe, ¿sí? Fantásticamente combinó las 2 explicaciones de la pregunta en una sola en realidad. Y por eso este párrafo empieza Yesh Loima. Podemos decir, si vos estudiás solamente el Maimar del Rebbe anterior, parece como que el Rebbe anterior primero da una explicación de la pregunta del hijo Jajam y después da otra explicación. Ok, más de una explicación. Pero acá el Rebbe está diciendo, no entendiste. Es todo una sola pregunta. Y es todo una sola explicación. Después de la entrega de la Torá, no debería importar el Gilui, la revelación divina. No debería importar. Y si no debería importar, porque lo principal es la acción, ¿por qué están divididas las mitzvot en 3 partes? Que indican directamente el Gilui, la revelación. Que en Eidos está Behelem, en las mitzvot testimoniales está oculta, ¿okay? Porque la esencia de Hashem, ya hablamos de esto. Y en las mitzvot, en el corchete que acabamos de leer, en las mitzvot irracionales es una revelación trascendental, no la comprendemos, pero sabemos que está ahí. Y en las mitzvot racionales es una revelación interior, lo entendemos. ¿Por qué? No debería ser así. Si lo principal es la acción, debería haber una sola mitzvah. O debería haber mitzvot, yo dicho de otra manera, todos en la misma categoría, en donde el punto no es la revelación, el punto es hacer lo que Dios dice, nada más. Hasta aquí la pregunta. El resto del Maimar explica la respuesta. Claro. Ahora hay que entender qué es lo que el padre le responde. Lo último que comemos después del Pesach es el Afikoima. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué respuesta es esta? Este es el resto del Maimar.